el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos una semana más al podcast de FisioWebinar, un programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con nuestra profesión, la fisioterapia. Espero que disfrutéis de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Recordad que podéis escucharnos en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Aprovecho para invitarte también a dejarnos un comentario en cualquiera de ellas, pues nos ayuda enormemente. Soy Pablo Vera y hoy también estoy acompañado por mi compañero y amigo fisioterapeuta, David de la Fuente. ¿Qué tal, David? Buenas, Pablo. Pues aquí una semana más para pasar un rato entretenido hablando de lo que más nos gusta, ¿no? La fisioterapia. Ya en mes de junio, ya vacaciones casi, Ya queda poco. huele ya casi el veranito, ¿eh? Ya está por ahí. Ya queda poco. Ya a los niños no les queda nada para estar más tiempo, Madre más tiempo no en casa, el mismo. No nos metamos en ese terreno. Pero bueno, la verdad que, para hoy tenemos un programa muy interesante donde hemos invitado a una fisioterapeuta, pues que siempre cuenta cosas, pues que son, valga la redundancia, muy interesantes. Hoy estamos con Raquel García Tarrazo, que seguramente muchos la conoceréis por redes sociales, especialmente por Twitter y por Instagram. Trabaja en Asturias, en su clínica privada. Pero bueno, ¿quién mejor para presentarse que ella misma? Buenas, Raquel, cuéntanos un poquito más de ti, para que te conozca un poco más la gente. Hola, bueno, pues soy diplomada en fisioterapia, terminé en el año 2002 por la Universidad de Oviedo y bueno, soy una fisioterapeuta eminentemente clínica, ¿vale? Aunque hago mis pinitos en divulgación porque me entretienen en redes sociales y tal, soy una fisioterapeuta clínica con consulta propia en un barrio de una ciudad no muy grande y nada, desenvolviéndome lo mejor que puedo con mis pacientes. De hecho, tenemos que decir que estamos grabando por la noche y todavía sigue en la clínica. Así que bien, trabajando ahí hasta última hora. Bueno, Raquel, sabes que el campo de la fisioterapia es muy amplio y aunque pues bueno, no existen de manera oficial, pues tenemos diferentes tipos de especializaciones. ¿Cuál ha sido el campo o es el campo en el que tienes mayor interés actualmente dentro de la fisioterapia o en el que te gustaría seguir profundizando cada día un poquito más? Y también, ¿por qué? A ver, yo principalmente soy fisioterapeuta neuromusculoesquelética. Me interesa también el tema del dolor, pero soy bastante curiosa en general. Entonces, voy picoteando un poco según las necesidades que tengo con pacientes o temas que me resultan de interés, pues hago unas lecturas un poco random, la verdad. No soy muy de meterme ahí en el monotema. Voy alternando bastante. Pero bueno, principalmente eso, musculoesquelético, dolor, sobre todo. Bueno, en el webinar que nos has grabado, Raquel, para FisioWebinar, habla sobre el miedo del paciente a moverse y cómo exponerle a ese movimiento. ¿Por qué un webinar así? Bueno, es que realmente, fue un tema que viene al Congreso de Fisioterapia y Dolor en Zaragoza y ya conocía, pero a raíz de ver la ponencia de De Jong allí, profundicé bastante en él. Empecé a hacer bastantes lecturas porque le vi mucha aplicabilidad clínica. Cierto es que el miedo es un factor que puede ser cronificador del dolor agudo. Y según el modelo miedo-evitación, bueno, pues si el paciente cuando aparece un dolor de una lesión agudo, pues tiende a priorizar el control sobre el dolor y a prestar su atención a dejar de participar en ciertas actividades o o empieza a evitar movimientos,
puede llegar a generar cierta discapacidad, porque a base de evitar puede llegar a perder la función y eso seguir perpetuando y alimentando el círculo de dolor crónico. Entonces, como la salud, además, ya no es solo física, sino que es psicológica y es social, es muy frecuente en consulta encontrarte estos casos de estos pacientes que te dicen, no, es que no me puedo agachar, o es que no puedo jugar con mis nietos porque no me puedo flexionar, o yo qué sé, he dejado de montar en bicicleta porque me ha dicho no sé quién que es malo para la rodilla. Entonces cogen miedo o al dolor o a movimientos concretos o a relesionarse y ese miedo condiciona sus conductas y les condiciona la vida hasta cierto punto. Bueno, hasta cierto punto no, les condiciona la vida bastante. Entonces, bueno, pues me encajó y me parece que hay bastantes casos en consulta que se enmarcan dentro de este modelo de explicación del dolor crónico, ¿no? De hecho, si no me equivoco, has colgado un tuit hoy o ayer, un día de estos, ¿no? Has colgado un tuit sobre un señor mayor que le pasaba algo parecido, ¿no? Pues ahora no caigo. Bueno, no, no, el tuit que colgué no era sobre miedo, era porque le fueron dando unos mensajes nocébicos. Claro, al final de no te muevas. Claro, sí. Bueno, era enfocada en dolor sobre todo, porque le dijeron, es que tienes mucha artrosis y claro, es que con esa artrosis te tiene que doler un montón porque es degenerativa, porque tal. Y entonces, bueno, pues a vosotros os pasará también, pero hay un montón de pacientes, yo qué sé, el que viene con miedo al movimiento con las cervicales, pues de repente dice, no, es que no puedo ponerme de lado en la cama, no duermo de lado, o del lado izquierdo no puedo dormir. Aprenden que hay determinados movimientos que a lo mejor en un momento dado fueron asociados a la irrupción del dolor y entonces los determinan ya como peligrosos o movimientos a evitar. Y entonces, a base de ir evitando cosas, porque lo que pasa normalmente con estos pacientes es que no se quedan solo con un movimiento, sino que a lo largo de la vida tienden a ir acumulando luego otras cosas. No es que no me puedo arrodillar, o no es que no me puedo pues flexionar, o no puedo coger pesos, y al final eso todo acaba condicionándoles mucho el estado de salud. Y la participación en sociedad, claro, en actividades que pueden ser de valor para ellos. Porque un paciente cuando coge miedo a un movimiento puede cogerlo porque lo haya aprendido de su propia experiencia, pero puede cogerlo también porque se lo haya dicho un sanitario de manera iatrogénica, en plan de no puedes jugar a fútbol que tienes una hernia discal, o, ¿sabes? Este tipo de mensajes que se dan mucho todavía bajo el paradigma biomédico, ¿no? Saliéndose un poco de lo que había antes, ¿no? Que todavía hay mucho. Y bueno, pues van perdiendo actividades de valor y al final, bueno, pues eso es una penita, en realidad. Pues mira, he puesto también algunos ejemplos de pues, bueno, cosas que nos comentan los pacientes normalmente en consulta, ¿no? Y seguro que muchos de nuestros oyentes están escuchando con mucha atención todo lo que nos estás contando y de manera directa pensando también en pacientes concretos, ¿no? Entonces, como siempre nos gusta preguntar a todos aquellos que participáis en el podcast, ¿cuáles serían aquellos fisioconsejos que nos podrías ofrecer para poder trasladar todo lo que es la parte del modelo miedo-evitación a nuestra práctica clínica? Hablo de pequeñas pinceladas. Sé que es complejo, pero bueno, alguna pequeña pista. Bueno, pues lo primero es detectar si el paciente si el miedo en el paciente es uno de sus problemas principales, ¿no? Y eso lo puedes detectar con el discurso del paciente, con las cosas que te vaya contando, o pasándolo un cuestionario de estos autorreportados, por ejemplo, el TAMPA para la kinesiofobia. Una vez que lo tienes detectado, yo lo que suelo hacer es preguntarles al paciente, dime qué actividades no haces desde que tienes dolor que antes hacías, ¿no? Entonces el paciente las expone. Y a partir de ahí, pues les digo, ¿cuál te parece más? Ordénamelas de más a menos peligrosa, o cuál crees que es más lesiva para ti, cuál es menos. Anotamos como 5, ¿vale? Porque normalmente, pues imagínate, yo qué sé, una rodilla. Pues te dice, pues no puedo subir y bajar escaleras, no puedo correr, no puedo saltar, bueno, y te dirá varias, ¿no? No puedo hacer sentadillas, pim, pam, bueno, las ordenas. Y entonces a partir de ahí, siempre educando en que dolor no es igual a daño, que hay que adaptar el tejido también, o que puede haber dolor, pero que el tejido esté normal, que solo hace falta reacondicionarlo para esa actividad.
vamos exponiendo al paciente con la exposición gradual a ese tipo de actividades. Algunos pacientes necesitarán más distracción porque son más miedosos, pero en algún momento hay que quitársela para que el paciente se dé cuenta que está haciendo la actividad íntegramente y que no está pasando nada en realidad, que el dolor no aumenta, que no se está lesionando, que, ¿sabes? Sobre todo es, yo diría como esa secuencia, con una buena alianza terapéutica, porque el paciente va a pasar miedo las primeras veces que tú le digas, venga, vamos a ir haciendo esto. Pues a lo mejor tienes que ir buscando estrategias de bajar las actividades a un umbral muy asequible para el paciente, que inicialmente no le dé mucho miedo, y a partir de ahí ir creciendo, ir ganando la confianza de él y que él coja confianza en sus capacidades. Claro. La verdad que todo lo que nos está contando, Raquel, está muy relacionado con un paradigma del movimiento y el ejercicio terapéutico. ¿Qué principios crees que son importantes a la hora de introducir esa parte activa en nuestros pacientes? Pues mira, principalmente yo creo que es que hay que identificar las necesidades del paciente, hacer una buena valoración e identificar qué es lo que le hace falta físicamente o psicológicamente o socialmente, identificar las necesidades en todas las esferas, preguntarle qué disponibilidad de tiempo tiene, cuánto tiempo está dispuesto a dar para el ejercicio, porque eso marcará un poco la selección de ejercicios. Preguntar por actividades de valor, porque es importante que el paciente se adhiera al ejercicio. Entonces, si es un ejercicio que no gusta nada, que no es nada negociado con el paciente, seguramente no se mantenga en el tiempo. Y al final lo importante de esto es que el ejercicio que tú vayas poniendo, aparte de mejorar la estructura o mejorar el dolor o lo que sea, llega a trascender y se convierta en un hábito saludable, vaya progresando sucesivamente hasta que el paciente vaya mejorando su condición y se convierta en un hábito. Con lo cual, para esto es muy importante encontrar la motivación del paciente, que le haga adherirse al ejercicio. Pues si es salud, es salud. Hay gente que le tira más la salud, hay gente que le tira más la estética, hay gente que le tira más que se le vaya el dolor, o hay gente que le tira más volver a su deporte favorito. Entonces, hay que identificar la motivación, identificar qué actividades haría más gustosamente y a partir de ahí ir adaptando todo y ir promoviendo una especie de progresión y sobrecarga progresiva para que las capacidades físicas vayan mejorando también. Muy bien, pues mira, seguro que una persona con tu bagaje profesional puede ayudar muy bien a orientar a aquellos fisioterapeutas que nos están escuchando y que quieren seguir mejorando día a día. ¿Qué consejos a nivel profesional podrías darle a estas personas que nos escuchan y que, como nosotros, somos inconformistas y queremos seguir aprendiendo? O si quieres te lo planteo de otra manera, y es ¿qué momentos de tu vida profesional se han convertido como en hito y que al llegar a ese punto pues dijiste, mira, por aquí voy a tirar y te han llevado a la Raquel que eres hoy? Bueno, pues en cuanto a hitos, yo creo que tengo 3 bastante claros que me fueron dando como mucho empujón en la práctica profesional, que fue abrir la consulta propia, porque al final verte tú sola como última responsable de la salud de los pacientes, pues te estimula bastante. Empezar a divulgar en redes sociales me mantiene con la motivación bastante alta y con muchas ganas de hacer lecturas y de aprender, porque además pues me ayudó a establecer lazos con otros compañeros de profesión a los que a veces consultas cosas o tienes debates muy interesantes y realmente eso me enriquece mucho profesional y personalmente. Y luego, recientemente tengo un hito que ha sido empezar con las consultas online ahora a raíz del confinamiento, que yo siento que ha mejorado mucho mi práctica clínica en muy poco tiempo, porque me ha independizado un poco de ese compromiso que a veces estableces con los pacientes, de esa necesidad a lo mejor de terapia pasiva que quizás no es tanta como muchas veces pensamos que es. Entonces, como hitos te diría esos. Y como pues, recomendaciones a lo mejor, pues hacer lecturas, ser críticos y formar una opinión propia, independientemente de las corrientes de opinión que haya, hacer las lecturas, valorarlas y decidir si encajan en tu contexto de conocimiento previo, tu experiencia clínica. Y también diría que perder un poco la vergüenza a preguntar las cosas que no se saben,
porque no podemos saber de todo. Entonces, el conocimiento solo vale si se comparte y si se preguntan y se resuelven dudas que te hagan. O sea que eso. Pues buenos hitos son. Sí, sí. Bueno, os digo que para los que no hayáis visto el webinar que nos ha hecho Raquel, os lo recomendamos porque os dará unas ideas muy, muy interesantes para luego poder trabajar con vuestros pacientes en vuestro día a día, que al final es lo que queréis cuando veis un webinar o cuando nos escucháis por el podcast. Bueno, pues Raquel, no te queremos quitar tampoco mucho más tiempo. Como hemos dicho, ya estamos grabando de noche, querrás llegar a casa, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para el podcast. Gracias además por participar también con el webinar. Encantado de conocerte, de hablar contigo y de escucharte de las cosas que más nos gustan, que es de la fisioterapia como tal, ¿no? Estoy seguro que nuestros oyentes también están disfrutando mucho. Muchas gracias a vosotros por la invitación y es un placer haber contribuido al proyecto de FisioWebinar, que tiene muy buena pinta. Pues nada, muchas gracias Raquel y nada, para todos aquellos que nos estéis escuchando, recordad que estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. Si queréis que entrevistemos a alguien en particular o si queréis que tratemos algún tema más específico, solo tenéis que enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos tus comentarios en las notas del programa. Esta semana, además, hemos estrenado la segunda parte de entrenamiento de fuerza en patologías con Mailán Fontés. Te invitamos a que puedas ver el tráiler y, en caso de que no estés suscrito, puedas darte de alta y visualizar todo el contenido. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de FisioWebinar. ¡Feliz semana!